¿Alguna vez has sentido que el pasado no te suelta, que aunque trates de avanzar, hay recuerdos que parecen perseguirte como sombras? A veces es un error, otras una decisión mal tomada, o incluso palabras dichas en un momento de enojo que siguen resonando años después. Hoy quiero contarte la historia de Gigi, una mujer que conoció lo que es cargar con el peso de su pasado y descubrir cómo Dios puede abrir un camino nuevo en medio de la culpa. Quédate conmigo, porque lo que vamos a reflexionar puede ser justo lo que necesitas para tu vida hoy. Hola, qué alegría saludarte en este nuevo devocional. Estoy agradecida de que estés aquí, buscando en la palabra de Dios dirección y esperanza. Juntos vamos a dejar que Él nos hable, porque este mensaje es una invitación a soltar lo que nos persigue y abrazar lo nuevo que Él quiere hacer. Ahora quiero que oremos. Amado Padre, en este momento abrimos nuestro corazón delante de ti. Reconocemos que hay cargas del pasado que todavía pesan, recuerdos que aún nos persiguen y culpas que nos atan. Pero también confesamos que creemos en tu poder para hacer todas las cosas nuevas. Te pedimos que uses este tiempo para sanar, liberar y renovar. Que tu palabra corra como río en medio del desierto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Es lo único que te pido a cambio de este contenido. Dar clic en el botón de suscribirse. De esa manera seguimos creciendo juntos en la fe. Y cuéntame en los comentarios con una frase de fe. ¿Qué esperas que Dios renueve en tu vida? Gigi estaba sentada en la sala de su casa. Afuera llovía con fuerza y cada gota golpeaba el cristal de la ventana como si fueran voces del pasado recordándole lo que había hecho. La luz de la tarde apenas entraba, creando un ambiente gris que parecía reflejar su corazón. Frente a ella, la mecedora que perteneció a su abuela se movía levemente por el viento que entraba por una rendija de la puerta. Gigi miraba esa mecedora y sentía que allí estaban sentadas todas las culpas que la acompañaban desde hacía años. Recordaba el día en que, por una decisión apresurada, dejó escapar una oportunidad que pudo haber cambiado la historia de su familia. Cada vez que sus hijos enfrentaban una dificultad económica, ella sentía que todo era consecuencia de aquel error. Y aunque había pasado mucho tiempo, todavía escuchaba las palabras de juicio de algunos familiares. Era como si, aunque el mundo había seguido avanzando, su alma hubiera quedado atrapada en aquel día. En ese instante, el canto de unos pájaros rompió el silencio de la tarde. Eran gorriones que se habían refugiado en un árbol frente a la ventana. Sus trinos parecían contradictorios. Mientras ella pensaba en lo perdido, los pájaros celebraban la lluvia que traía vida a la tierra. Por un momento, Gigi se preguntó, ¿será que la vida puede cantar mientras yo lloro? Ese contraste la llevó a un recuerdo aún más lejano. Ella piensa, cuando era niña, solía correr descalza por el campo después de la lluvia, disfrutando de la frescura del viento y de la esperanza que traía cada tormenta que pasaba. En aquel tiempo no había culpas ni cargas, solo la inocencia de quien confía en que el mañana siempre traerá algo mejor. Volvió a la realidad. Ahora era una mujer adulta, marcada por decisiones y errores. Y en esa sala oscura, con la lluvia de fondo y los pájaros cantando afuera, comprendió que había dos voces hablándole al mismo tiempo, la voz de su pasado que la acusaba, y la voz de la creación que le recordaba que la vida sigue y que Dios puede traer renovación incluso después de la tormenta. Así es como muchas veces nos sentimos. Tal vez tú, al escuchar esta historia, recuerdas tu propia mecedora, ese lugar donde te has sentado a revivir errores que ya no puedes cambiar. O tal vez la lluvia también golpea tus ventanas internas, recordándote momentos en que hubieras deseado actuar de otra manera. Y aunque los años pasan, el pasado parece no soltar su lugar en tu memoria. Pero ¿qué pasaría si aprendiéramos a escuchar la otra voz? ¿La voz que viene del Dios que hace nuevas todas las cosas? La lluvia cesó, pero dentro de Gigi la tormenta seguía. Esa noche, como tantas otras, se quedó mirando el techo con los ojos abiertos, sin poder dormir. Y fue entonces cuando el peso real de su pasado volvió a caerle encima. Todo comenzó hace más de una década, cuando tomó una decisión apresurada que cambió la vida de su familia. Gigi había firmado como garante de un préstamo para un conocido, confiando en su palabra, pensando que era un gesto de ayuda, de generosidad. Pero aquel hombre desapareció, dejando la deuda en sus manos.
Perdió la estabilidad económica, y con ella también se desmoronó el respeto de los suyos. La casa en la que habían vivido por años tuvo que ser vendida para cubrir parte de la deuda, y nunca pudo recuperar del todo lo que se había perdido. Hoy, aunque sus hijos ya son adultos, en cada conversación difícil todavía percibe la sombra de ese error. Sus hermanos le recuerdan, de manera sutil, que su imprudencia les afectó también. Y ella misma no se perdona haber sido tan confiada. Gigi siente que su nombre quedó marcado con una mancha que nadie olvida. Lo más duro es que en el presente sigue pagando, no ya con dinero, sino con la culpa. No importa cuántos años pasen, cada vez que se enfrenta a un nuevo reto, escucha dentro de sí esa voz que le dice: eres la que arruinó la confianza de tu familia. Eres la que tomó la mala decisión. Nunca vas a ser suficiente. Esa es la prisión invisible en la que vive. No hay barrotes de hierro, pero sí cadenas en su corazón. Y esas cadenas son recuerdos que se activan con facilidad. Una conversación sobre finanzas, la mención de aquel conocido, una visita a la calle donde estaba la casa que perdieron. Todo se convierte en recordatorio de lo que no puede deshacer. Tal vez tú también conoces esa sensación. Quizás no se trata de una deuda, pero sí de una palabra hiriente que dijiste, de una relación que dejaste ir, de un error que afectó a los tuyos. El pasado se cuela en tus pensamientos como un visitante no invitado que se sienta en tu sala y no se marcha. Y cuando quieres orar, sientes que esa culpa levanta un muro entre tú y Dios. Ese era el verdadero problema de Gigi. No solo había perdido una casa, había perdido la paz. No solo había cargado una deuda económica, había cargado con una deuda emocional que el tiempo no borraba. Y aunque aparentaba ser fuerte frente a los demás, en el silencio de su habitación se repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿podré algún día ser libre de mi pasado? El error de Gigi la perseguía como una sombra que nunca desaparecía. Había noches en que intentaba orar, pero sentía que su voz no pasaba del techo. ¿Cómo pedirle a Dios algo nuevo si su pasado todavía la acusaba? En la palabra encontramos la historia de alguien que conoció ese mismo peso: Pedro. Él no solo cometió un error, cometió uno de los más dolorosos para un discípulo: negar al maestro que había prometido seguir hasta la muerte. Aquella noche en el patio, cuando una criada lo reconoció, Pedro negó 3 veces conocer a Jesús. Y justo después, escuchó el canto del gallo. El sonido que a partir de entonces se convirtió en un recordatorio de su caída. Pedro lloró amargamente. Y aunque Jesús lo había mirado con amor, Pedro se encerró en la prisión de su fracaso. Seguramente se repetía a sí mismo: soy el que falló. Soy el que traicionó. Ya no tengo lugar entre los demás. Como Gigi, cargaba con un pasado que parecía condenarlo para siempre. Así funciona la culpa: no solo te recuerda lo que hiciste, sino que te convence de que eso es lo único que eres. Gigi se veía a sí misma como la que arruinó la confianza de su familia. Pedro se veía a sí mismo como el que negó al Señor. Ambos tenían algo en común: la vergüenza los hacía creer que no había futuro. Pero lo hermoso de la historia de Pedro es que Jesús no lo dejó definido por su fracaso. Después de resucitar, lo buscó en la orilla del mar. Allí, frente a una fogata, Jesús le hizo 3 preguntas que no eran un reproche, sino una oportunidad: ¿me amas? 3 veces, una por cada negación, para mostrarle que su amor era más fuerte que su error. Ese encuentro no borró el pasado de Pedro, pero lo redimió. El canto del gallo ya no fue el sonido de su vergüenza, sino el recuerdo de la misericordia que lo restauró. Y Pedro se levantó como un hombre nuevo, un predicador que fue usado poderosamente para abrir caminos donde parecía haber ruinas. Gigi todavía no lo sabía, pero al igual que Pedro, estaba a un paso de descubrir que su historia no terminaba con el error que había cometido. Aún en medio de la culpa, Dios podía abrir un camino nuevo en su desierto. Y tal vez esa es también tu historia. Tal vez sientes que tu nombre está atado a un error, a una caída, a un fracaso. Pero el mismo Jesús que buscó a Pedro en la playa es el que se acerca a ti hoy para recordarte que tu pasado no determina tu futuro. Escucho la historia de Gigi. No puedo evitar recordar una noche en la que yo también me quedé sola con mis pensamientos, mirando al techo y sintiendo que mi pasado me aplastaba. Era como si las paredes se cerraran y las voces interiores me dijeran una y otra vez: no mereces algo nuevo.
Ya fallaste demasiado. Tal vez tú también has vivido noches así, cuando los recuerdos llegan como fantasmas que nadie ve, pero que tú sientes tan reales como el frío en tu piel. Gigi estaba atrapada en esa misma prisión, y lo sabía. No puedo deshacer lo que hice, se repetía con los ojos llenos de lágrimas, mientras la mecedora seguía moviéndose en la sala como un testigo silencioso. Afuera, los pájaros ya habían callado, y el silencio se convirtió en un espejo de su alma, pesado, inmóvil, casi insoportable. Es en esos momentos cuando el enemigo aprovecha para sembrar mentiras. Le hace creer a Gigi que su error es su identidad, que lo que perdió nunca podrá recuperarse, que su historia se acabó allí. Pero la verdad de Dios dice algo distinto. La voz del Señor no viene para condenar, sino para recordarnos que Él abre caminos en medio del desierto y ríos en la soledad. Pedro lo aprendió en la orilla del mar, y Gigi estaba a punto de aprenderlo en la orilla de su propia desesperanza. Yo lo he aprendido también, en medio de mis propios tropiezos. Porque aunque mi voz interior diga se acabó, la voz de Dios siempre dice, estoy haciendo algo nuevo. Quiero detenerme aquí un momento y hablarte directamente. ¿Has sentido que tu error te persigue? ¿Has cargado culpas que te roban la paz? Déjame un comentario mientras ves este devocional. No es un requisito ni una presión, es una invitación a reflexionar. A veces escribir una frase sencilla como creo que Dios puede hacer algo nuevo en mí es el primer paso para soltar cadenas. Estaré leyendo y respondiendo cada comentario, porque sé que este tema toca fibras profundas, y no quiero que camines sola en esto. Mira lo que pasa en la vida real. Cuando el pasado ocupa todo el espacio de nuestra mente, nos quedamos sin lugar para ver lo que Dios quiere construir. Es como una habitación llena de muebles viejos y dañados. No importa cuántos cuadros hermosos quieras colgar en la pared, si no sacas primero lo que estorba, nunca verás el espacio libre para lo nuevo. Así estaba la sala de Gigi, no con muebles viejos, sino con recuerdos que llenaban cada rincón. Pero lo que parecía una prisión era, en realidad, el punto exacto donde Dios podía empezar a obrar. Y esa es también la promesa para ti. No importa qué haya ocurrido ni cuántas veces te lo recuerden, tu identidad no se define por lo que hiciste, sino por lo que Dios está dispuesto a hacer en ti. Soltar el pasado no es un acto mágico que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, como el de una persona que decide abrir una ventana después de mucho tiempo de tenerla cerrada. Al principio entra un viento frío que incomoda, pero poco a poco también entra la luz que renueva todo. Gigi comenzó a entender que no podía seguir huyendo de sus recuerdos. Cada vez que evitaba hablar del tema, cada vez que guardaba silencio en las conversaciones familiares por miedo a ser juzgada, en realidad estaba alimentando la voz de la culpa. Esa noche en la sala, frente a la mecedora, se atrevió a hacer algo distinto. Levantó su oración quebrada y le dijo al Señor, no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que me enseñes a ver lo nuevo que tú puedes hacer. Ese fue su primer paso, reconocer la herida delante de Dios. Porque mientras la escondía, esa herida seguía infectada, creciendo en secreto. Pero cuando la llevó a la presencia del Señor, comenzó a respirar distinto. El segundo paso fue recordar que su valor no dependía de un error. El enemigo la había convencido de que su identidad estaba definida por esa deuda y esa pérdida. Pero en la palabra descubrió que Dios no la llamaba por su error, sino por su nombre. Y allí encontró descanso. El tercer paso fue permitirle a Dios abrir un espacio nuevo en su corazón. Así como una casa no se renueva si no se sacan primero los muebles viejos, el alma tampoco se renueva si no dejamos que Dios retire el peso del pasado. Gigi empezó a escribir en un cuaderno las cosas que todavía la ataban, los nombres, las frases, los lugares. Y con lágrimas, fue entregándoselos a Dios uno a uno, como quien le pasa las llaves de una casa al dueño verdadero. Estos pasos no borraron de golpe el recuerdo, pero le dieron una nueva perspectiva. Ahora, cada vez que pasaba por la calle donde estaba la antigua casa, en lugar de sentir que todo se había acabado, se repetía a sí misma, aquí comenzó un desierto, pero Dios está abriendo un camino nuevo. Y esa es la aplicación práctica también para ti. No tienes que negar lo que ocurrió, ni pretender que nunca pasó. Lo que sí puedes hacer es ponerlo en manos de aquel que tiene poder para transformar el dolor en semilla de esperanza. No estás condenado a revivir lo mismo todos los días.
El Dios que abrió camino en el desierto con Israel, que abrió un futuro nuevo para Pedro, y que empezó a abrir una senda de paz para Gigi, también puede abrir un camino nuevo para ti. El pasado no tiene la última palabra. Dios sí. La palabra de Dios en Isaías 43, 18 al 19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Este pasaje es un llamado directo a corazones como el de Gigi, como el mío, como el tuyo. Porque todos tenemos algo que nos persigue, un error, una pérdida, una decisión equivocada. El Señor comienza diciendo: No os acordéis de las cosas pasadas. No se trata de borrar la memoria ni de hacer de cuenta que nunca ocurrió. Más bien, es un mandato de no permitir que lo que ya pasó tenga el control de nuestro presente. El pasado puede ser un maestro, pero nunca debe ser un tirano. Luego añade: He aquí que yo hago cosa nueva. El énfasis no está en lo que tú puedes hacer para remediar lo viejo, sino en lo que Dios puede crear en medio de las ruinas. Gigi no podía recuperar la casa perdida ni cambiar aquella firma apresurada. Pero lo que sí podía era creer que Dios estaba creando un futuro distinto, aún desde el dolor. Eso es lo que marca la diferencia, no lo que perdimos, sino lo que el Señor está dispuesto a levantar de nuevo. La frase pronto saldrá a luz habla de un proceso que ya comenzó, aunque todavía no lo veas. Es como cuando la semilla está bajo la tierra, invisible a nuestros ojos, pero viva, trabajando en silencio, preparándose para brotar. En la sala de Gigi todavía había lágrimas, pero en los cielos ya había una obra en marcha. Y en tu vida puede que todavía haya recuerdos que duelen, pero en el corazón de Dios ya hay una nueva historia esperando por ti. Lo más poderoso es la última parte: otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Un desierto es el lugar donde todo parece muerto, donde no hay salida. La soledad es el espacio donde nadie te acompaña, donde parece que nadie entiende lo que llevas dentro. Pero Dios dice que precisamente allí, en lo más árido y en lo más vacío, Él hará brotar caminos y ríos. Eso es lo sobrenatural, que donde tú ves ruina, Dios ve posibilidad, donde tú ves fin, Él ve un nuevo comienzo. Cuando Isaías escribió estas palabras, el pueblo estaba cargando con el peso de su historia, derrotas, cautiverio, errores repetidos. Parecía que no había futuro. Pero Dios les dijo que dejaran de mirar atrás y se atrevieran a creer en lo que Él estaba por hacer. Y esa misma voz resuena hoy en tu corazón. Quizás como Gigi, sientes que tu nombre está asociado a un error. Pero este pasaje te dice que Dios no te llama por lo que hiciste, sino por lo que Él está creando en ti. Tal vez ves tu vida como un desierto, reseco y sin esperanza. Pero Él promete abrir un camino allí mismo. Tal vez tu alma se siente como una soledad interminable. Pero Él promete hacer brotar ríos en medio de esa sequedad. No importa cuánto te persiga el pasado, lo nuevo de Dios es más fuerte que cualquier recuerdo. Gigi volvió a sentarse en la mecedora una tarde distinta, cuando el sol se filtraba entre las cortinas y el viento movía suavemente las hojas del árbol frente a la ventana. La misma sala que antes parecía una prisión comenzó a sentirse como un refugio. Ya no era el lugar donde revivía únicamente sus culpas, sino el lugar donde empezaba a descubrir la gracia. El pasado seguía allí, no se había borrado como un dibujo en la arena. Pero la diferencia era que ya no tenía el mismo poder. Cada vez que recordaba la casa perdida o la deuda que cargó por años, levantaba su mirada y decía en voz baja: Señor, tú me estás mostrando algo nuevo. Y esa oración sencilla se convirtió en su manera de abrir ventanas para que entrara la luz. Hay algo misterioso en la manera en que Dios trabaja. No elimina los capítulos oscuros de nuestra historia, pero nos enseña a leerlos con otra mirada. Lo que antes era una marca de vergüenza, empieza a ser un testimonio de su fidelidad. Lo que antes parecía un final, comienza a ser visto como el inicio de un nuevo camino. Si lo piensas, la vida misma está llena de huellas que no se borran, las cicatrices en la piel, las arrugas en el rostro, los recuerdos que no desaparecen. Pero una cicatriz no es una herida abierta, es la prueba de que sanaste. Y así también, el pasado que antes dolía como un látigo, puede convertirse en la evidencia de que Dios estuvo allí, sosteniéndote,
incluso cuando pensabas que estabas solo. La voz que antes atormentaba a Gigi comenzó a transformarse en un eco de esperanza. Donde antes escuchaba, eres la que falló, ahora escuchaba, eres la que sobrevivió y fue sostenida. Y esa diferencia cambia todo, porque el pasado ya no dicta tu identidad, sino que resalta la fidelidad de Dios. Tal vez tú, mientras escuchas esto, todavía sientes el peso de lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Tal vez miras tu vida y piensas que el desierto es demasiado grande, que la soledad es demasiado profunda. Pero este es el momento de abrir tu corazón a la posibilidad de lo nuevo. No porque seas fuerte, no porque lo merezcas, sino porque Dios prometió hacerlo. Y su palabra nunca vuelve vacía. El pasado es real, sí. El dolor es real. Pero más real aún es el Dios que hace caminos donde no los hay, y que puede convertir tu sala de culpas en un lugar de encuentro con su gracia. El pasado puede perseguirnos como una sombra larga al final de la tarde, pero no tiene el poder de determinar nuestro futuro. Gigi descubrió que, aunque no podía cambiar la decisión equivocada que tomó, sí podía abrazar la promesa de Dios que decía, «He aquí que yo hago cosa nueva». Y esa promesa comenzó a darle libertad. Tal vez tu vida también está marcada por culpas, por pérdidas, por errores que todavía duelen. Hoy quiero recordarte que no estás condenado a repetir lo mismo. Dios puede tomar lo que parecía arruinado y convertirlo en el terreno donde brote algo hermoso. Donde otros ven ruina, Él ve posibilidad. Donde tú ves final, Él ve comienzo. Imagina por un momento tu propia sala interior. Quizás allí hay una mecedora cargada de recuerdos, una ventana golpeada por la lluvia, una mesa donde se sientan las culpas. Hoy es el día de abrir la puerta y dejar entrar a Jesús. Él no viene a juzgarte, viene a sentarse contigo y a mostrarte que no eres lo que hiciste, sino lo que Él puede hacer en ti. Oremos. Padre amado, gracias porque tu palabra nos recuerda que tú eres el Dios que hace nuevas todas las cosas. Hoy entregamos delante de ti cada carga del pasado, cada recuerdo doloroso, cada decisión que todavía nos persigue. Te pedimos que nos enseñes a soltar lo viejo y abrazar lo nuevo que estás haciendo. Que en nuestros desiertos abramos los ojos para ver el camino que tú abres, y en nuestra soledad podamos beber de los ríos de tu gracia. Renueva nuestra mente, sana nuestro corazón y enséñanos a vivir mirando hacia adelante, confiando en que lo mejor está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu fe. También comparte este video con alguien que esté luchando con su pasado, porque nunca sabemos a quién puede alcanzar una palabra de esperanza. Y si sientes en tu corazón la necesidad de oración, déjalo en los comentarios. Quiero unirme contigo. Finalmente, haz clic en el video que aparece en la pantalla para seguir aprendiendo más. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.